1849, Kentucky, la verdad brutal del pueblo enterrado en picos y huesos nunca lo contaron. En un pueblo olvidado por el tiempo, oculto entre montañas temerosas y susurros del pasado, sucedió una tragedia que helaría la sangre de cualquiera. En las primeras horas de la mañana, cuando la neblina aún abrazaba la tierra como un velo inquietante, se escuchó un grito desgarrador. Era la voz de María, una madre que había perdido a su único hijo. Nadie sabía qué había pasado, pero las sombras comenzaron a alargarse. Rumores hablaban de un antiguo ritual, de pactos oscuros sellados entre la tierra y quienes la habitaban. Algunos afirmaban que los espíritus de aquellos enterrados bajo el suelo reclamaban lo que era suyo. El pueblo, antes vibrante y lleno de risas, se transformó en un eco de miedo y desesperación. Los pájaros callaron, como si también ellos tuvieran miedo de lo que podría suceder. En ese instante, una figura encapuchada apareció en la niebla, de movimientos ágiles y pasos silenciosos. ¿Quién era? ¿Un mensajero de los espíritus? Los ancianos murmuran en su lengua sobre una profecía olvidada, mientras los ojos de los niños brillan con curiosidad y temor, y lo que nadie hubiera imaginado, unas horas más tarde, se hallaron restos de huesos humanos entre las raíces de un árbol viejo, como si la tierra misma hubiera vomitado sus secretos. Increíble. Pero lo más aterrador, entre esos huesos, varios aún llevaban cadenas, un signo de que tal vez no habían muerto en paz. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de like de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Volviendo a la historia, el pánico se desató. ¿Qué significaba eso de los huesos? La gente miraba furtivamente por las ventanas, temiendo que la sombra encapuchada regresara. Dudas y preguntas llenaron el aire. ¿Por qué esos pobres seres estaban encadenados incluso en la muerte? Mientras la luna brillante alcanzaba su punto culminante, un escalofrío recorrió la columna de todos. Lo que nadie esperaba, esa noche, cuando las campanas sonaron la medianoche, comenzaron a aparecer más figuras entre la niebla. Y sus ojos, brillaban con una luz azulada. ¿Era la señal de un verdadero despilfarro de lo desconocido? ¿O el inicio de un despertar de aquellos que habían permanecido callados demasiado tiempo? La historia apenas comienza, ¿te atreverás a seguir? Las campanas resonaron en el aire pesado, repitiendo su canto como un lamento por los caídos. La gente, temerosa, se congregó en la plaza del pueblo, una multitud temblorosa que apenas podía decidir entre la curiosidad y la necesidad de escapar. Los murmullos crecieron en un crescendo de pánico a medida que las figuras encapuchadas emergían de la bruma, danzando entre sombras como espectros resignados a su trágico destino. María, con el dolor aún fresco en su corazón, se encontraba en el centro de la plaza, sus ojos llenos de angustia y rabia. «Mamá. ¿Dónde estás, hijo mío?», gritó, su voz quebrándose en un grito desgarrador que atravesó la noche. La multitud se volvió hacia ella, mirándola con desesperanza. Muchos compartían su dolor, pero la parálisis del miedo les impedía actuar. Una figura prominente dentro de los encapuchados comenzó a avanzar lentamente hacia María. Con cada paso, la niebla parecía desprenderse, revelando un semblante antiguo, inscrito por el tiempo y el sufrimiento. «Ven, madre de la tristeza», susurró la figura, su voz resonando como un eco de los muertos. Las palabras parecían atravesar el aire, llevándose el aliento de María. A su alrededor, los hombres del pueblo se arreglaban la ropa, nerviosos, como si prepararan un combate. Las mujeres se aferraban a sus hijos, mientras los ancianos observaban, recordando historias que habían sido mejor dejadas en el olvido. La figura continuó acercándose, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, María pudo ver los ojos que brillaban con esa luz azulada. Un destello de reconocimiento y horror cruzó su rostro. «No. ¿Eres tú?»,
¿Eres realmente él?, preguntó, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pero lo que la figura declaró no fue ni más ni menos que una verdad que haría temblar a las almas en la tierra. Tu hijo fue parte de un oscuro ritual, una ofrenda hecha a los espíritus que jamás hallaron paz. Ahora, la hora ha llegado para reclamar lo que es suyo. El miedo se convirtió en caos. Los gritos se mezclaron con el suave susurro de la lluvia que comenzó a caer, empapando la tierra y recubriendo el horror con una capa de incertidumbre. Nadie sabía a quién acudir, solo que el peso de la culpa y el secreto se había desbordado, y la tierra, ávida de venganza, no dejaría de reclamar lo que le pertenecía. De repente, un estruendo resonó, como si el mismo cielo se partiera. Un rayo iluminó la plaza, revelando una horda de figuras emergiendo de la niebla, gritando en un coro de lamentos. Las cadenas que llevaban resonaron en la oscuridad, sus ecos resonando como un péndulo en el corazón de los vivos. María, atrapada entre el horror y la revelación, dio un paso adelante, dispuesta a desafiar el destino que le esperaba. No lo permitiré, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en la oscuridad. Pero la figura se acercó más, casi tocándola. Tu voluntad no puede contrarrestar lo inevitable. La plaza se encontraba en un punto de quiebre, el horror y la espera se palpaban en el aire vibrante de tensión. Nadie podía predecir lo que vendría a continuación. Las sombras exigían justicia, y el pueblo, dividido entre verdad y miedo, debía decidir: ¿se unirían a la angustia de los caídos o intentarían sacar a relucir la luz de la esperanza? A medida que las figuras encapuchadas se agrandaban, un murmullo comenzó a surgir entre la multitud, una pregunta flotando en el aire, esperando ser respondida. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad de lo que habían enterrado tanto tiempo atrás? La niebla volvió a intensificarse, cubriendo el pueblo como un manto aterrador. El silencio se alzó, y en él, un susurro se escuchó claramente: la maldición no ha hecho más que comenzar. La plaza se convirtió en un escenario de pesadilla. La lluvia, que antes parecía ser un suave susurro del cielo, se intensificó en torrentes que arrastraban hojas y pequeñas piedras, convirtiendo la tierra en barro. María seguía mirando a la figura encapuchada, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído, todo lo que había amado, ahora se desmoronara en un instante? Los hombres del pueblo, acostumbrados a vivir en la sombra del miedo, empezaron a afilar sus voces. No nos dejaríamos arrebatar lo que es nuestro, gritaba uno. Lucharemos, exclamó otro, levantando los brazos en señal de desafío. Pero, ¿qué significaba esa lucha frente a un destino tan voraz? La figura encapuchada sonrió, ese gesto helado que parecía burlarse de sus sentimientos. María sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz temblando pero decidida. La figura se inclinó levemente, la niebla pareciendo envolverla como un vestido de luto. No es lo que deseo, madre. Es una deuda que deben saldar, respondió, su tono resonando como la campana maldita que había marcado la hora de su condena. Mientras la multitud debatía y sus voces se entremezclaban en una sinfonía de temor, la tierra comenzó a temblar levemente. Un sonido sordo emergió del suelo, un murmullo distante que parecía quejarse de los secretos que habían sido guardados. María sintió una conexión casi intuitiva con el pueblo, una fuerza anciana que despertaba más allá de la razón. Con cada segundo que pasaba, el nudo en su garganta creció. ¿Había algún aliado que pudiera ayudarla a enfrentar esta marea negativa? Un anciano se levantó entre la multitud, sus ojos nublados de dolor pero llenos de sabiduría. Escuchen a la madre, dijo con voz temblorosa. Los sacrificios que hemos hecho no deben seguir atormentándonos. Hay que aceptar el pasado para poder tener un futuro. Su discurso resonó con eco entre los presentes, pero el temor todavía dominaba sus corazones. Mientras tanto, la figura encapuchada parecía alimentarse de la confusión. El pasado nunca se olvida, se arrastra como sombras en la noche. Vuestras vidas han estado atadas a un secreto horroroso y es hora de que enfrentéis lo que habéis tratado de enterrar. La multitud se calló, los murmullos se tornaron en un silencio abrumador. En ese instante, un fogonazo de luz brilló en el horizonte, iluminando la escena sombría.
Era como si el cielo quisiera hacer su propia declaración, rescatando a los vivos del abismo al que estaban siendo arrastrados. Esos son los espíritus llamados a llevarse lo que es suyo. Gritó un joven, señalando hacia la luz mientras sus ojos se abrían con terror. María recordó entonces la melodía de una canción de cuna que su madre le había enseñado. La utilizó como un canto para calmar su corazón. Quizás su madre en alguna parte aún podía escucharla. Con su voz temblorosa, comenzó a cantar una canción llena de esperanza y amor, resonando en el corazón de la plaza. Gradualmente, otros la siguieron, uniendo sus voces en un clamor que desafió a las sombras, pero en medio de esta unión, la figura reveló su verdadero rostro, la máscara del sufrimiento de aquellos que habían sido sacrificados. María sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Lo que hicieron se volverá contra ustedes. No hay marcha atrás así, mientras las voces se elevaban, el eco del pasado comenzó a resonar dentro de la planta que pisaban, y los lamentos de aquellos que habían sido olvidados retumbaban en la atmósfera. Fue entonces cuando el suelo tembló furiosamente y un grito desgarrador emergió del centro de la plaza, un eco de advertencia. No están solos, y lo que viene es solo el principio. En ese instante, una sombra gigantesca apareció detrás de la figura encapuchada, oscura como el abismo. ¿Qué forma tomaría esta nueva amenaza? Y, sobre todo, ¿quién lograría enfrentar a sus demonios más profundos para luchar por la redención? La plaza, ahora. En un silencio inquietante, aguardaba la respuesta. El grito resonó como un trueno, sacudiendo los cimientos de la plaza. Nadie se atrevía a moverse, paralizados por la enormidad del momento. María sintió como la respiración se le escapaba mientras la sombra detrás de la figura encapuchada comenzaba a materializarse, tomando forma en el aire denso y cargado de una energía oscura. Eran susurros de vidas olvidadas que clamaban justicia, rostros que se agitaban en su mente, recuerdos borrosos que nunca había querido enfrentar. Hacedlo por ellos. Gritó el anciano, su voz llena de ardor, como el fuego en sus ojos. No dejéis que el miedo hunda nuestra historia. Debemos recordar, debemos luchar por los que no pueden. María cerró los ojos por un momento, sintiendo como la intensidad del dolor y el sacrificio de su pueblo envolvía cada rincón de su ser. El peso de las lágrimas la empujó hacia adelante, y cuando los abrió de nuevo, su mirada se transformó. La figura encapuchada había comenzado a desvanecerse, su imagen tiñéndose de un gris espectral que cernía una ominosa presión en la atmósfera. «¿Es este tu legado, madre?», dijo la figura, su voz desgarradora sorprendiendo a todos. ¿El llanto de un pueblo ahogado en lágrimas? No puedes escapar de lo que se ha hecho. Un eco de aullido surgió desde el fondo de la sombra, resonando con la angustia de quienes habían sido olvidados. Las manos de María temblaron mientras recordó historias contadas por su abuela, relatos llenos de advertencias sobre el precio de la ignorancia. Había cementerios secretos, lágrimas sin llorar y acuerdos oscuros que mancharon su tierra. La plaza comenzó a vibrar con furia, como si estuviera viva, reaccionando a las emociones colectivas. María, sintiendo la rabia y el desespero de sus ancestros, alzó la voz, unida con nosotros. No más. No más sombras. Con cada palabra, la luz del horizonte se intensificó. Era como si el mismo cielo respondiera a su clamor, lanzando destellos de esperanza que atravesaban la oscuridad. La sombra titubeó, y la figura encapuchada se detuvo, sorprendida. ¿Qué creéis que sois, madre y pueblo?, dijo, su tono desafiante, pero había un temblor en su voz que indicaba que, de algún modo, la resistencia comenzaba a calar hondo. María sintió que su energía cambiaba. Cada grito se convertía en un grito de guerra, cada voz resonando con la fuerza de miles que habían enfrentado la muerte. No seremos derrotados por nuestros propios miedos ni por el peso de nuestro pasado, y de repente, las estrellas aparecieron en el cielo, brillando con una luz nueva. Eran los ojos de aquellos que habían partido, mirando hacia abajo, apoyando a los que aún luchaban por sus destinos. El pánico dio paso a la esperanza, y una nueva fortaleza brotó entre los presentes. Una conexión que no podía ser destruida, pero justo cuando parecía que la unión comenzaba a hacer efecto, el ambiente se tornó inquietante otra vez. Con un susurro helado, la figura encapuchada sonrió, una sonrisa que prometía caos. Si la memoria es el camino,
entonces debéis estar listos para la verdad que vendrá con ella. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lucha apenas comenzaba, y la realidad que estaban a punto de enfrentar era más aterradora de lo que jamás imaginaron. ¿Qué secretos estaban enterrados más allá de la frágil paz que creían conocer? Mientras el suelo temblaba nuevamente, un retumbar lejano emergió, como si la tierra misma estuviera gritando. No huyan de los ecos del pasado, porque lo que viene está lleno de sorpresas que no pueden ni imaginar. La oscuridad se intensificó, un presagio aterrador del verdadero desafío que los esperaba. Con cada latido, el tiempo se aceleraba, y la plaza se convertía en un campo de batalla inminente. ¿Lograrían enfrentarse a lo que acechaba en las sombras, o quedarían atrapados en un ciclo eterno de dolor y sufrimiento? La espera se tornó insoportable mientras María, su corazón latiendo con fuerza, se preparaba para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. El suelo temblaba como si la plaza misma estuviera viva, y el aire cargado de tensión se volvió casi irrespirable. María miró a su alrededor, los rostros de sus amigos y vecinos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en su interior. Todos estaban al borde de la desesperación, preguntándose qué vendría a continuación. La figura encapuchada permanecía inmóvil, observándolos con una mirada profunda y fría, como un cazador saboreando el momento antes de la caza. ¿Listos para enfrentar lo que han olvidado?, preguntó la figura, su voz un eco gélido que se filtraba en sus corazones. Mientras hablaba, sombras más oscuras comenzaron a surgir del suelo, serpenteando como tentáculos hambrientos que buscaban atrapar a los desprevenidos. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Una mezcla de terror y angustia circulaba por el aire. María se sintió atrapada entre la rabia y el pánico. Recordó las historias que había oído, sobre las traiciones, las promesas incumplidas y los pactos sellados con sangre que habían marcado a su pueblo. No permita que el miedo nos consuma, gritó, su voz alzándose por encima de los murmullos. Debemos confrontar nuestra historia, no escondernos detrás de ella. Las palabras parecieron crear un escudo de luz alrededor de los presentes, y María sintió como algo dentro de ella se encendía, combustible para su fe. Junto a ella, el anciano levantó su mano enguantada, marcando el ritmo. Lucharemos juntos, como un solo corazón, como un solo pueblo, repitió, su tono firme resonando en el aire como un tambor de guerra. Con cada palabra, la plaza comenzó a transformarse. Las sombras titilaban, incapaces de absorber la luz de la esperanza que emergía de la multitud. María notó una chispa de valor en cada rostro, un destello que prometía jamás retroceder. Entonces, con una determinación que no sabía de dónde venía, dio un paso al frente. Escuchadme, ancestros. Están aquí con nosotros. Su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha. No podemos permitir que sus sacrificios queden olvidados. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud, y los rostros antes asustados ahora brillaban con una luz renovada. Las sombras les lanzaban flechas de oscuridad, pero la fuerza del pueblo crecía. María sintió cómo la plaza vibraba bajo su piel, como un tambor que marcaba el compás de una historia que debía contarse. Sin embargo, la figura encapuchada sonrió, una mueca burlona que destilaba desprecio y superioridad. ¿De verdad crees que la lucha es tan simple, madre? Hay secretos en tu historia que te romperán en 1000 pedazos. Conocer la verdad es querer abrir una herida antigua. María se estremeció ante el impacto de su advertencia. Las palabras se instalaron como una sombra al acecho, pero algo dentro de ella se resistía. No tengo miedo de enfrentar la verdad, afirmó con todas sus fuerzas. Si hemos de revivir el pasado, lo haremos juntos. No seremos los corderos que se callan mientras se sacrifican. La confrontación se acercaba cada vez más. Mientras el aire vibraba con tensión, un crujido ensordecedor resonó bajo sus pies. El suelo tembló, y en un instante, la plaza se partió en una hendidura profunda, revelando un abismo oscuro. Una oscuridad difícil de describir, como un pozo sin fondo que parecía devorar incluso la luz más intensa. María sintió el golpe del miedo, pero ante ella se extendía la opción, dar un paso atrás o avanzar. Entonces, ¿estás lista para encontrar lo que hay en el fondo?, preguntó la figura encapuchada, su voz un suave susurro que retumbaba entre las sombras. Las prisas aumentaban, y el instante se tornaba un precipicio.
Un abismo como espejo de su propia lucha interna. El destino de su pueblo se encontraba en la línea y, una vez más, María tuvo que decidir, se atrevería a descubrir la verdad, aunque eso la llevara a lo desconocido. La mirada de la figura encapuchada la desafiaba, y los ecos de su pasado resonaban en su mente como un canto de guerra. Con el corazón latiendo como un tambor. Dio un paso hacia la oscuridad, sintiendo que su pecho ardía con una mezcla de temor y valor. «Vamos juntos», gritó, y decenas de manos se unieron a ella, dispuestas a desafiar lo que saliera de la hendidura. El tiempo se detuvo en ese instante, y el último resquicio de luz se desvaneció con su grito, mientras un futuro incierto se desplegaba ante ellos. ¿Qué secretos olvidados emergerían de la oscuridad y cómo desafiarían al pueblo por vivir en su sombra? La respuesta se acercaba y la verdad prometía ser más aterradora que el mero eco de sus recuerdos. La oscuridad envolvía a María y a su pueblo, como un manto pesado que los arrastraba hacia el abismo. Los gritos de aliento resonaban en sus oídos mientras sus pies avanzaban, el eco de sus pasos resonaba desoladoramente en la hendidura. Las sombras que danzaban alrededor de ellos parecían moverse al compás de sus corazones nerviosos. ¿Qué había en el fondo? Esa pregunta retumbaba en la mente de cada uno, un barco de guerra a la deriva en un mar de dudas. A medida que se acercaban a la orilla del abismo, un frío glacial les calaba los huesos, y la ansiedad crecía como una tormenta inminente. El anciano, cuya voz había sido su guía, era ahora solo una sombra detrás de ellos. De pronto, una luz tenue brilló desde el fondo, apenas visible pero suficiente para hacer que el aliento de María se detuviera en su pecho. «¿Ves eso?», susurró uno de sus amigos, su mirada fija en el resplandor. «¿Qué es?». «Quizás es la respuesta a nuestras preguntas», María murmuró, casi para sí misma. Pero la imagen de la figura encapuchada aparecía en su mente, sus advertencias resonando. La verdad podía resultar letal. El grupo se detuvo al borde del abismo. Una figura emergió lentamente de la luz tenue, su silueta parecía familiar, pero las sombras la ocultaban. El estruendo del suelo retumbaba a su alrededor, haciendo eco de antiguos rencores y recuerdos enterrados. María sintió un nudo en la garganta. ¿Sería uno de ellos? ¿Un ancestro perdido? «María, ten cuidado», advirtió una voz tras ella. Era Alejandra, su mejor amiga, que mantuvo el ojo en la figura. «No te acerques demasiado. Podría ser un engaño». «No puedo alejarme», respondió María, sintiendo la atracción de la luz que iluminaba su ser. Con un paso decidido, se acercó. La figura comenzó a definirse, y el rostro que emergió de las sombras la dejó sin aliento. Era su abuela, perdida hace años, pero su expresión estaba plagada de tristeza y renuencia. María dijo, su voz un susurro quimérico que parecía nacer del viento. «Lo que encuentren aquí no será un cuento de hadas. La verdad está envuelta en dolor». «¿Qué verdad?», preguntó María, con el corazón palpitando en su pecho, abrumada por una mezcla de esperanza y terror. La figura alzó una mano, señalando hacia el interior del abismo. «El pueblo que crees conocer ha sido construido sobre secretos. Hay ecos de traiciones, y el odio ha crecido como una maleza, ahogando la voz de tus ancestros. Aquellos que enterraron la historia en este lugar no lo hicieron por amor sino por miedo». El aire se volvió denso, como si cada palabra de su abuela impactara y comprimiera la atmósfera, llevándolo todo al borde del colapso. María sintió que sus huesos se helaban mientras miraba a su alrededor. Los demás comenzaban a murmurar entre sí, confundidos y asustados. Pero comenzó a decir, sin saber cómo articular lo que sentía. «¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos reconstruir lo que ha estado roto por tanto tiempo? Solo hay una manera». La figura sonrió, pero la tristeza en sus ojos era profunda. «Debes enfrentar lo que está oculto tras la luz. Los secretos no revelados no solo están guardados en tu historia, sino que también están en el suelo que pisas. ¿Estás dispuesta a sumergirte en lo que temes y a descubrir la verdad, incluso si duele?». María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La luz en el fondo parecía ahora un portal, un pasaje a lo desconocido. Pero, ¿y si la violencia del pasado reventaba en su futuro? Con la mirada de sus amigos animándola, sintió que ya no podía dar marcha atrás. «Haremos esto juntos», gritó, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió.
No permitirá que el miedo se interponga entre nosotros y nuestra verdad. La figura asintió, y todo a su alrededor convulsionó. Se escuchó un rugido, como si el mismo abismo estuviera tomando aliento, listo para revelar lo que había estado escondido durante siglos. Lo que descubras podría transformar todo lo que conoces, exclamó su abuela, mientras la luz se apagaba lentamente y la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. Entonces, un grito desgarrador resonó desde lo profundo, la promesa de revelaciones aterradoras. María, con el rostro iluminado por la última chispa de luz, se enfrentó al abismo. Aquí estaba el verdadero desafío. Vamos, gritó, mientras el eco de su voz se perdía en el silencio. Agrupando a todos a su alrededor, dieron un paso adelante, al fin listos para desterrar los fantasmas de su historia. Pero qué horrores les aguardaban en las entrañas de la tierra. La respuesta se acercaba, y el abismo prometía muchas sorpresas que cambiarían sus vidas para siempre. El aire era frío y denso, como si el abismo mismo estuviera vivo y respirando. María y sus amigos, ahora unidos en un acto de valentía impulsado por el deseo de descubrir la verdad, dieron un paso hacia adelante, adentrándose en la penumbra. La oscuridad se tragó sus ecos, pero el incesante latido de sus corazones seguía presente, resonando en la caverna silenciosa. La luz había desaparecido, dejándolos en una negrura casi palpable. De repente, un crujido profundo rompió el silencio. Todos se detuvieron en seco, sus miradas se cruzaron, buscando valor en los ojos de los demás. Sin embargo, el miedo creció como una sombra que se expandía entre ellos. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó Javier, su voz temblorosa mientras sus manos buscaban la de Alejandra. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las palabras de su abuela: lo que encuentren aquí no será un cuento de hadas. Esa advertencia ahora reverberaba en su mente como un mantra ominoso. Debemos seguir adelante, dijo María, tratando de infundirles coraje. No podemos retroceder. Este es nuestro momento. A pesar de la incertidumbre, su espíritu ardía con determinación. Tenía que averiguar qué escondía la oscuridad, por su abuela y por el pueblo que una vez llamaron hogar. Avanzaron, paso a paso, hasta que un tenue brillo comenzó a asomarse a lo lejos. Como un faro en la tormenta, la luz prometía revelaciones. Con cada paso hacia ella, el sonido de sus propios latidos se unió a un eco profundo que parecía brotar del mismo corazón del abismo. Poco a poco, se acercaron a un claro dentro de la cueva, donde las paredes estaban decoradas con inscripciones antiguas. Mosaicos de historias perdidas se extendían ante ellos, sus imágenes de héroes y enemigos entrelazadas, formando una narrativa de traición y dolor. El aire olía a humedad y a cosas no contadas, y María sintió un calor punzante en su pecho. ¿Qué son todas estas marcas?, murmuró Alejandra, tocando una de las figuras talladas que representaba a una mujer con una mirada desafiante. Es como si nos hablara. Es la memoria de los que vinieron antes que nosotros, respondió María con un hilo de voz. ¿Cuántas personas sufrieron aquí por lo que no sabemos? Mientras contemplaban el lugar, notaron que, en el centro del claro, había una enorme piedra, cubierta de polvo y tiempo. Un resplandor tenue emanaba de un objeto escondido en su cima. Con el corazón en la mano, María se acercó y vio un diario desgastado. Su presencia vibraba, como si llamara a aquellos que habían sido olvidados por el paso del tiempo. Esto podría contener las respuestas, dijo, su voz cargada de emoción. Alejandra, aún temerosa, vaciló un momento. Pero, ¿estás lista para lo que podría estar escrito en él? ¿Y si todo lo que contiene es dolor? Es lo que necesitamos saber, respondió María, decidida. Los secretos no resueltos nos han mantenido atrapados en este ciclo, y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Mientras sus dedos rozaban la cubierta del diario, un grito penetrante resonó a través de la cueva, helando la sangre en sus venas. Una figura opaca apareció entre las sombras, su rostro escondido debajo de una capucha oscura. Su sola presencia parecía absorber la luz, oscureciendo aún más su ya sombrío entorno. María, sin poder apartar la vista, sintió su corazón acelerar. ¿Quién eres?, preguntó, su voz retumbando con un coraje que ocultaba su miedo. Soy el guardián de la verdad, respondió aquella figura con una voz que arrastraba el eco de los siglos.
Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo o sumergirte en la más profunda de las desesperaciones. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias? María sintió un nudo en la garganta, mientras sus amigos intercambiaban miradas de incertidumbre. Aquel momento podría ser el inicio de una nueva era o el fin de su pueblo tal como lo conocían. Sí, respondió, aunque sabía que esa respuesta podría desatar un torrente de horrores. Estoy lista. Pero la figura sonrió siniestramente. Entonces, prepárate. Porque la verdad no es un juego. ¿Podrán ustedes soportar lo que viene? El eco de su pregunta se hundió en el aire y, en el instante en que la figura dio un paso adelante, todas las luces en su alrededor comenzaron a parpadear, como si el mismo abismo estuviera a punto de revelar su secreto. María contuvo el aliento, sintiendo la presión de la historia acumulándose a su alrededor. ¿Podrían realmente soportar lo que el pasado les deparaba? El tiempo se había detenido, y la verdad comenzaba a desbordarse. Las luces titilaban como si un corazón antiguo estuviera intentando despertar. El guardián de la verdad avanzó, y María pudo ver con más claridad su figura, una túnica oscura que parecía hecha de sombras, y en sus manos, el peso de innumerables secretos. Era como si una tormenta se estuviera acumulando a su alrededor, y en el aire flotaba un presagio que hacía que su aliento se le cortara. ¿Qué quieres decir con que la verdad no es un juego?, preguntó Javier, su voz temblorosa pero firme. E intentó romper el hielo que la tensión había forjado entre ellos. El guardián levantó una mano, señalando el diario, que ahora parecía latir con vida propia. Ese libro contiene más que palabras. Es un portal al pasado, y lo que allí verán cambiará sus vidas para siempre. María sintió una punzada en el pecho. Había algo peligroso en esa promesa, algo que podía dividir a su grupo y poner en riesgo todo lo que amaban. Curiosidad y temor chocaban en su interior. Déjanos verlo, dijo Alejandra, su mirada fija en el diario con una mezcla de anhelo y recelo. Pero el guardián niega con la cabeza. No hay posibilidad de volver atrás una vez que lo abran. Los ecos de la historia no solo relatan lo que sucedió. Revelan traiciones, pasiones, y la verdad más oscura de su pueblo. María sintió que las sombras parecían moverse, danzando al compás de sus palabras. Se sintió cada vez más atraída por el libro, como si su destino estuviera ligado a las páginas desgastadas que contenían el susurro de su historia. Estamos listos, dijo firme, su voz resonando en la cueva. Sabemos que el miedo no nos detendrá. La figura del guardián sonrió, sus ojos ocultos detrás de la capucha destellaron brevemente. Si lo que buscan es la verdad, deben estar preparados para lo que viene. Lo que está oculto no solo se revelará a ustedes, sino también a todos los que viven en la superficie. ¿Están listos para asumir la responsabilidad? María miró a sus amigos. Estaban tensos, pero en sus ojos había una bonita chispa de determinación. Ella asintió, y los otros hicieron lo mismo, creando un círculo de fortaleza alrededor de ella. Entonces, aquí está el trato, comenzó el guardián, dándole un paso más hacia el diario. Cada uno de ustedes debe hacer una promesa. No solo a mí, sino a quienes esperan respuestas en el exterior. Solo así podrán manejar lo que vengan a descubrir. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó Javier, un sudor frío comenzando a correr por su frente. Aquella que asegure que nunca dejarán que la verdad se convierta en un arma. Esta historia necesita ser contada, pero debe hacerse con el cuidado necesario, porque puede destruir más de lo que imaginen, explicó la figura. María tragó saliva. Lo prometemos. A medida que la luz del diario comenzó a brillar más intensamente, la figura levantó sus manos, y un viento helado sopló a través de la cueva, esparciendo polvo y ecos del pasado. Cuando lo abran, escucharán el lamento de aquellos que sufrieron. Sus voces clamarán por justicia, y el peso de su historia caerá sobre ustedes. Acepten este desafío, y quizás puedan cambiar el destino de su pueblo. Mientras hablaba, la caverna pareció vibrar en respuesta. Las inscripciones en las paredes comenzaron a cobrar vida, sus historias danzando ante sus ojos con una intensidad que la tomó desprevenida. La angustia, la culpa, el amor y el miedo se entrelazaban en una sinfonía de sonidos crudos.
María sintió un escalofrío recorrer su columna, una conexión con esos ecos olvidados que ahora reverberaban en su ser. Cuando el guardián finalmente dejó caer sus manos, el diario se abrió solo, y las páginas comenzaron a volar como mariposas aterradas. La luz se intensificó, envolviendo a los 4 amigos y llevándolos a una dimensión donde el tiempo se desdibujaba. Fue en ese instante que María supo, la verdad sería más cruel de lo que habían imaginado, y se preguntó no solo si podrían soportar lo que vendría, sino si realmente deberían seguir adelante. Sin embargo, un nuevo grito rompió la sacudida del momento, un eco aterrador que resonó en el aire, trayendo consigo visiones fugaces de traiciones y sacrificios. María. Una voz exclamó en el viento, llenándola de terror. ¿Qué fue eso?, murmuró Alejandra, el terror reflejado en su rostro. María sintió que su pecho se encogía de nuevo. Había algo más acechando en las sombras, algo que conocía a sus antepasados y no quería ser revelado. El abismo estaba a punto de escupir la verdad, y no todos estarían listos para lo que pronto vivirían. ¿Qué horror acechaba en las páginas de ese diario? Mientras la luz del libro iluminaba sus rostros, un nuevo eco surgió de la oscuridad, el nombre de un antepasado, un secreto enterrado en la historia, que podría haber sido mejor olvidado. Las páginas del diario comenzaron a girar en un torbellino de luz y sombras, formando un vórtice que absorbió todos los sentidos de María y sus amigos. Tal era la intensidad del momento que ya no podían distinguir entre el presente y lo que estaban a punto de descubrir. Un brillo azulado iluminó la cueva, y los ecos del pasado resonaban a su alrededor, como si su historia quisiera gritarles la verdad. «Sujétense», gritó Javier, sintiendo que la fuerza invisible del libro intentaba separarlos. Se tomaron de las manos, creando un vínculo que nadie podría romper. La energía en el aire era palpable, como electricidad estática acumulándose antes de una tormenta. Sus corazones latían al unísono, un recordatorio de que no estaban solos en esto. De repente, la luz reveló visiones distantes, imágenes en movimiento que parecían fluir de las páginas. María vio rostros de hombres y mujeres, sus ojos llenos de sufrimiento, pero también de esperanza. Sentía que sus almas clamaban por justicia mientras sus voces se entrelazaban en un lamento desgarrado. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonaron?, parecía ser su pregunta común. Esto no es solo historia, es un testimonio, musitó Alejandra, incapaz de apartar la mirada de lo que se desarrollaba ante ellos. María podía sentir el temor de su amiga, pero también una curiosidad desenfrenada por conocer la raíz de tanto dolor. ¿Quiénes son?, preguntó María, su voz casi ahogada por el eco de los gritos. ¿Qué sucedió en el pasado que aún nos persigue? Las figuras comenzaron a tomar forma más definida. Podía distinguir a un joven con una mirada feroz, que se enfrentaba a una multitud enfurecida. Luego, una madre abrazando a su hijo, llena de temor mientras un hombre de aspecto sombrío se acercaba. El ritmo del diario resonaba más fuerte, como un tambor de guerra llamando al sacrificio, y María comprendió que cada historia tenía un precio. El guardián de la verdad observaba en silencio, su rostro permanecía oculto en la penumbra, pero sabía que este era el momento decisivo. Lo que verán a continuación será un espejo de sus propias vidas, dijo con voz reverberante. Las lecciones del ayer son las advertencias del mañana. María sintió un escalofrío. Podemos cambiarlo, ¿verdad? Si conocemos la verdad, podemos evitar que vuelva a suceder, dijo, buscando la validación en los ojos de sus amigos. Sin embargo, todos estaban demasiado absortos en las visiones que comenzaban a cobrar vida. Una ola de imágenes sacudió la cueva, batallas, traiciones, familias divididas por ambiciones desmedidas. Se alzaron gritos de dolor y desesperación, mientras un oscuro secreto se desentrañaba en el corazón mismo de su pueblo. La historia que pensaron que conocían se fragmentó en pedazos, revelando un entramado de mentiras. Justo cuando María comenzó a entender la magnitud del horror, una vibración intensa sacudió el lugar. Las visiones se desvanecieron, y el viento gélido arremetió como si quisiera llevarse la esencia misma de sus almas. No, no pueden irse, gritó, atemorizada por la idea de perder la conexión con esas voces olvidadas. El guardián sonrió levemente, un destello de aprobación cruzó su mirada. Solo eligen llegar, no eligen lo que escuchan.
Para entender el pasado, deben estar dispuestos a enfrentarse a santos y demonios por igual, dijo, mientras la luz del diario comenzó a desvanecerse lentamente. María, volvió a llamar la voz en el viento, esta vez más intensa, acompañada de un eco doloroso que retumbó en lo más profundo de su corazón. Necesitamos que recuerdes, no repitas nuestros errores. La conexión que habían sentido en sus manos se aflojó, y la cueva pareció restablecerse, atrapándolos en un silencio opresivo. María, sintiéndose atrapada entre la sed de conocimiento y el miedo a lo que estaba por venir, supo que no había vuelta atrás. La verdad la esperaba, pero separarse o ignorarla podría traer consecuencias letales. El diario había cerrado su tapa, pero con un último susurro, las palabras temblaron en el aire: el legado de sus errores será su carga, a menos que estén dispuestos a aprender y a luchar por la verdad. María miró a sus amigos, sabiendo que en breve tendrían que decidir si seguir adelante o abandonar todo para no enfrentar la cruel realidad que les aguardaba. Pero una cosa era segura: el eco de las voces perseguidas jamás los dejaría en paz, y las sombras aún acechaban desde la distancia, dispuestas a reclamar lo que creían que les pertenecía. ¿Estamos listos para confrontar a nuestros antepasados?, preguntó Javier, su mirada llena de desafío. María respiró hondo, el eco del pasado aún resonaba en su mente. Las sombras se movieron de nuevo, como merodeadores en la oscuridad, y en su pecho sintió un pulso ominoso de anticipación. La verdad estaba más cerca que nunca, pero a un alto precio. Y, justo antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció entre las sombras, murmurando su nombre. María, ven, tienes que escucharme. La voz era inconfundible, y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. La historia apenas comenzaba a revelarse, pero ya sentía el peso del destino sobre sus hombros. La penumbra de la cueva se volvió palpable, como un manto que oprimía sus almas. Los ecos de voces perdidas resonaban en la oscuridad mientras María, llenando su pecho de valor, dio un paso adelante. Lo haremos. No podemos ignorar lo que nos busca, afirmó y, con su corazón latiendo con fervor, miró a sus amigos. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación. ¿Y si lo que encontramos nos destruye?, preguntó Alejandra, preocupada, pero María respondió con firmeza. Si no enfrentamos esto, siempre será un fantasma que acechará a nuestras vidas. Ya es tiempo de vivir en verdad. El guardián asintió, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Entonces prepárense, su voz resonó mientras el ambiente se tornaba inquietante, como si toda la cueva se preparara para un lanzamiento monumental hacia la historia. María sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Las sombras parecían cobrar vida, tejiendo un entramado de recuerdos tristes que finalmente veían la luz. Al abrir el diario, se lanzaron fragmentos de memorias crudas, gritos de traiciones y promesas rotas resonaron como lamentos ancestrales. Una visión surgió ante ellos, el rostro de su abuela ya no oculto, gritando desde el fondo de la oscuridad: escucha, resonó su voz, como una campana que marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Cada momento se volvió un sacrificio revelador. Los secretos danzaban en el aire al igual que las luces, proyectando sombras alargadas que parecían recordar su sufrimiento. Visiones del pueblo recluso, marcado por la tristeza y el miedo, comenzaban a desvanecerse. María comprendió que no estaba sola. La conexión entre sus raíces y la historia estaba abierta, lista para abrazar el camino hacia la redención. Un huracán de imágenes giró a su alrededor, rostros olvidados que clamaban por ser escuchados lo hacían con convicción, recuerdos de victorias y derrotas, de sacrificios y redenciones. El peso de la tragedia se apoderó de ellos, y María sintió que el aire se cargaba de dolor y esperanza a partes iguales. Es el momento, gritó, sintiendo la necesidad de compartir el mensaje. No olvidaremos lo que somos. Debemos recordar y sanar. Las figuras de antaño estaban frente a ellos, la multitud del pueblo de otras épocas. Sus ojos reflejaban miopía, pero también un aire de liberación. Reportad la historia. No podemos cargar con este peso más, resonaba en sus corazones, y con cada instante, su propia historia comenzaba a formar la arcilla del futuro. La figura encapuchada permaneció atenta, observando cómo la energía del pueblo se concentraba en un único clamor: luchar por la verdad. El pasado está sellado con la sangre de los caídos,
pero vuestro camino aún está por escribirse, dijo con un eco que reverberaba con fuerza. María sintió que la oscuridad comenzaba a disiparse. La luz se abría paso entre ellos, mostrando el camino ante sus corazones. ¿Están listos para pelear por la memoria que hemos traído? Hagámoslo juntos, gritó, y, enlazando sus manos, el grupo unió la fuerza de sus antepasados que clamaban en el viento. La cueva comenzó a transformarse. Luz dorada brotaba de las paredes, los ecos de los que habían sido olvidados resonaban más intensamente. La figura encapuchada comenzó a desvanecerse a medida que un verdadero cambio se gestaba en el aire. La historia no sería más una cadena de dolor, sino el inicio de una nueva era. La multitud se sintió viva, impulsada por las memorias de aquellos que habían pagado el precio de la ignorancia. Nunca más seremos ignorados, resonó en sus voces, una declaración catártica que se convirtió en un eco sincero. Las sombras retrocedieron, y el brillar de la luz trajo consigo la promesa de un futuro revitalizado. María sintió la fuerza de su pueblo a su alrededor, la conexión con cada uno de sus ancestros afianzándose en su corazón. Hemos aprendido, y juntos, transformaremos esta historia, dijo. Un nuevo ciclo de vida comenzaba, donde sus voces podrían contar la verdad sin temor, y donde sus corazones podrían sanar. En ese instante, supo que no se trataba de escapar de su pasado, sino de enfrentarlo con valentía y unidad. Juntos, como un solo pueblo, desafiaron a sus propios miedos. Mientras la luz iluminaba la cueva, un viento cálido sopló alrededor, llevando consigo los ecos de lo que una vez había sido un secreto, ahora transformado en un mensaje de esperanza. María sonrió, sabiendo que la lucha no había hecho más que comenzar, pero también que no estaban solos. La historia de su pueblo seguiría viva, y finalmente, alcanzarían la paz que tantos habían anhelado. Antes de salir de la cueva, voltearon una última vez, sintiendo el peso del legado, y entre risas y llantos, finalmente separaron las sombras de la luz. Ese fue el momento en que todo cambió. No olvides, amigo, que la verdad y la lucha también están dentro de nosotros. Así que comparte esta historia con tus amigos. Dales luz sobre lo que deben conocer. Dale like ahora, suscríbete para más historias exclusivas y llena los comentarios con tus reacciones. Demuestra tu apoyo y compartamos esta revolución juntos. No esperes ni un segundo más.